Continuando con nuestro estudio, veamos a ver como una introducción para que nos ubiquemos nuevamente en lo que veníamos haciendo. En ese capítulo primero se nos presentó el trono de un gran reino. Se nos presentó un gran palacio, un salón de banquetes donde el rey de los medos y de los persas, que era uno de los gobernantes más importantes de ese imperio mundial, el cual ofreció un banquete para todos los líderes de los 127 provincias que formaban su reino, para convencerlos de la necesidad de una campaña militar contra Grecia. Eso no está en la escritura, sino que se compagina con los grandes historiadores y con la gente que ha escrito, sobre todo de la época, para corroborar que esto es una historia cierta. Luego ocurrió algo que él ni siquiera había soñado. La reina se negó a acatar su orden cuando él le pidió que se presentara en el banquete para mostrar delante de todas estas personas invitadas su gran hermosura. En realidad, él nunca habría dado una orden como esa porque en ese momento estaba ebrio. Muchos días de fiesta, ella negó hacerlo y esa actitud de la reina provocó una gran conmoción en el imperio. Algo tenía que hacerse en cuanto a esto, había que tomar alguna medida. Entonces, habiéndose promulgado una ley al respecto, ella fue apartada de sus funciones como reina. El rey entonces llevó a cabo su campaña militar contra Grecia, pero habiendo sufrido una gran derrota, regresó a su palacio humillado y en ese estado emocional sintió más su soledad, echando de menos a la reina. Por tanto, sus siervos quisieron hacer algo para alegrarlo un poco. Y ahí es donde arrancamos nosotros este capítulo 2. En este desarrollo vamos a conocer ya dos personajes adicionales, que son la Esther, la cual tiene el nombre de este libro, y Mardoqueo, que son, digamos así, dos personajes principales en esta historia. Personajes esenciales, y no dudo que estos dos personajes, Esther y Mardoqueo, cambiaron la historia, pero no solamente la historia de este libro, sino mucho de la historia del pueblo de Israel. Luego, en los eventos del capítulo primero y de lo que nos complementa la historia en sus campañas militares, veamos lo que dice ese versículo 1. Pasadas estas cosas, sosegada ya la ira del rey Asuero, se acordó de Vasti y de lo que ella había hecho y de la sentencia contra ella. Pasadas estas cosas. Es una frase como vaga, una frase que no habla mucho de tiempo. Luego vamos a ubicar cuánto tiempo haya pasado y creemos que es más o menos 3 años. Recuerden que al principio se está hablando de unos años, cuando se inicia en el capítulo 1. Luego, se le acabó la ira después de 3 años. Hay hombres y mujeres que inclusive la rabia, que inclusive el resentimiento se atora por años y nunca olvidan, pero a este rey se le pasó el tiempo y le llegó, digamos, que ese guayabo moral. Se acordó de Vasti, pero no se acordó diciendo ¿qué hice yo?, sino que se acordó diciendo ¿qué hizo ella? Conocemos personas que dicen, es que si tú no hubieras hecho esto, yo no hubiera hecho aquello, es tu culpa. Asuero era un rey ególatra, era egoísta, solamente ve por lo suyo, y cuando se acuerda de Vasti, se acuerda de lo que ella hizo, pero no para mandarla a llamar. El decreto que hizo él, un decreto real, era irrevocable, era que no podía volver a ver ella al rey Asuero. La sentencia ya estaba hecha y él no podía ni llamarla, no podía traerla, no podía pedirle que viniera. Era un hombre así, era un hombre egoísta. Pero ahora miremos qué dicen los siguientes versículos. Versículo 2 en adelante. Y dijeron los criados del rey, sus cortesanos, busquen para el rey jóvenes vírgenes de buen parecer, y ponga el rey personas en todas las provincias de su reino, que lleven a todas las jóvenes vírgenes de buen parecer a Susa, residencia real, a la casa de las mujeres, al cuidado de Gai, eunuco del rey, guarda de las mujeres, y que les den sus atavíos. Y la doncella que agrade a los ojos del rey, reine en lugar de Vasti. Esto agradó a los ojos del rey, y lo hizo así. Y vemos que se repite la misma característica que el capítulo anterior. Asuero
no puede tomar decisiones por él solo y recibe siempre consejo, así como recibió consejo en el capítulo anterior, ahora recibe también consejo. Hace lo que las otras personas dicen, y está bien uno tener consejeros, pero también tener su carácter. ¿Qué debían hacer? Buscar jóvenes, vírgenes, jóvenes que no se hayan casado en edad de casarse en todas las provincias. Lleven a todas las jóvenes de buen parecer a Susa y entre ellas encontraremos a la reina. Recuerden cuando se dijo que Vasti ya no podía venir al rey, se dijo y el rey haga reina a otra que sea mejor que ella. Y ahora con este mandato, porque se va a convertir en un mandato, vamos a ver en ese versículo 8 más adelante que esto se convertirá en un mandato. Esto es un mandato que va a traer a todas las jóvenes vírgenes para que las vea el rey. Creo que eso es lo que está buscando. Cuando nos preguntamos qué significa que sea una mejor que Vasti, bueno, aquí puede estar la respuesta. Primero, que están obligadas a venir a este lugar, están siendo llevadas, no están yendo por su propia voluntad. Ahora, y de repente se podría esto hasta confundir con un certamen de belleza, como si fuera un reinado de belleza. Traigan a las mujeres más guapas y segundo, presentarlas delante del rey, como si fuera el único jurado, como si fuera el único juez. Pero esto será de verdad un concurso de belleza. Lo podemos comparar a un concurso de belleza donde queda una reina, donde queda alguien que represente al reino. Sigamos leyendo en el versículo 5. Había en Susa, residencia real, un varón judío cuyo nombre era Mardoqueo, hijo de Jair, hijo de Simei, hijo de Cis, del linaje de Benjamín, el cual había sido transportado de Jerusalén por los cautivos que fueron llevados con Jeconías, rey de Judá, a quien hizo transportar Nabucodonosor, rey de Babilonia, y había criado a Hadasa, es decir, Esther, hija de su tío, porque era huérfano, y la joven era de hermosa figura y de buen parecer. Cuando su padre y su madre murieron, Mardoqueo la adoptó como hija suya. Aquí viene la historia donde están buscando a la reina, donde están buscando a todas las vírgenes. Se interrumpe para presentarnos a los dos personajes siguientes y digamos que este Mardoqueo y Hadasa, o también Esther, que es la que da el nombre a este río, nos presentan inclusive a Mardoqueo como un varón judío y se nos dice cuál es su linaje. Esto es muy importante, es un hombre bien importante, ya que nos dice cuál es su origen, y no hay duda, hijo de Cis, de la tribu de Benjamín, y nos recuerda a un rey, el primer rey de Israel, el rey Saúl. El rey Saúl era de la tribu de Benjamín y era hijo de Cis. Vamos todos, por favor, en nuestras Biblias, a primer libro de Samuel, capítulo 9, versículos 1 y 2, y ahí ubicamos a esta familia. Dice, había un varón de Benjamín, hombre valeroso, el cual se llamaba Cis, hijo de Abiel, hijo de Seor, hijo de Becorat, hijo de Afía, hijo de un benjamita, y tenía él un hijo que llamaba Saúl, joven y hermoso. Entre los hijos de Israel no había otro más hermoso que él, de hombros arriba sobrepasaba cualquier pueblo. O sea, ubicamos a Mardoqueo dentro de esa tribu de Benjamín y lo vemos como muy cercano porque digamos que se relaciona con Cis. Esto va a tomar mucha relevancia en la próxima semana y nos dice que este Mardoqueo fue trasladado a Babilonia, sí, años atrás, cerca de 80 años atrás. Dios permitió que el pueblo fuese tomado por Babilonia y llevado cautivo en manos del rey Nabucodonosor. Mardoqueo tiene un nombre hebreo, se nos deja muy claro que él es un hombre judío, un hombre que, preocupado por su prima, Hadasa, porque es hija de su tío, que quedó huérfano, la adopta como su hija. Ahora, Hadasa es un nombre hebreo, y es muy interesante que aparezca primero su nombre hebreo y luego el nombre persa. Hadasa es el nombre de un árbol llamado mirto, y el mirto produce una flor que tiene forma de estrella. Su nombre también es Esther, que significa estrella, y se nos dice que lo que estaba sucediendo en su vida, ¿qué estaba sucediendo en su vida? Que era huérfana. Habían muerto sus padres.
su futuro podría ser no muy alentador. Pero tenemos a Mardoqueo ahí, adoptándola como su hija, y veremos no solamente a Mardoqueo como el que la adopta, sino que el que acompaña a Esther en medio de todo lo que nosotros veremos el día de hoy. Un hombre que tiene el cuidado de ella. Inmediatamente de estos 7 versículos vemos un gran contraste junto con el capítulo anterior. Vemos a Asuero, rey de Persia, es un hombre egoísta, orgulloso, impulsivo, dominado por las deidades en busca de una reina. Mardoqueo, por otro lado, es un judío de la familia de Saúl y está entregado a su familia, tanto que adopta a su prima, ve la necesidad y responde a ella. Miren cómo dice un comentarista: mientras Asuero invierte en su satisfacción, Mardoqueo invierte en la debilidad de Esther. Ahora, por cierto, como vimos, Esther encaja en esta descripción de joven que está buscando el rey. No solamente encaja, no solamente dice que es hermosa, sino que se dice que tenía hermosa figura y era de buen parecer. Ella se describe en otras versiones de la Biblia como muy hermosa y atractiva, o también en otra versión que dice muy hermosa y elegante. Ahora, ¿esa hermosura de ella será bueno o será malo? Si realmente esto fuese un certamen de belleza y el premio es algo atractivo y que podría ser bueno, pero realmente esto no es un concurso de belleza, entonces puede convertirse en esa belleza en algo terrible. La Biblia presenta inclusive 2 hombres que son descritos así, y hay mujeres también. Un hombre llamado Saúl, y de Saúl se nos dice que era hermoso, que era joven, muy alto, que pasaba en altura a todos y lo escogieron como rey, pero fue un pésimo rey. Hemos visto su historia. Otro que es descrito así es Absalón, hijo de David. De él se dice que no había ninguno tan alabado por su hermosura como Absalón. De hecho, dice, en él no había defecto, recuerden que invertía mucho de su tiempo en su cabello. Tenía una cabellera que cuando la cortaban decían que pesaba kilos. Se ponía adornos de oro dentro del cabello y fue precisamente su cabello lo que se atoró en una batalla en un árbol y quedó atrapado por su belleza. Y así llegaron y lo mataron. Entonces, la belleza no lo es todo, y en esta historia puede ser así. Es la belleza de Esther la que la mete en un gran peligro. Era lo que buscaban los hombres del rey, pero ¿no que era de pronto un concurso de belleza? Leamos acerca de este concurso de belleza, y lo digo en forma de broma para que me lo entiendan. No tiene nada que ver con un concurso de belleza. Es más, es interesante ver las historias que adaptan para los niños, las Biblias infantiles, porque siempre tratan de encajar las historias a una versión infantil y de pronto hasta son capaces de dañar la historia. Ponen, por ejemplo, el arca de Noé, la describen como un barquito en aguas tranquilas, una jirafa sacando la cabeza por una ventana, el elefante no cabe, los pajaritos volando por fuera, y realmente esto está tergiversando lo que en realidad pasa, porque la Biblia describe esto como un momento en que Dios juzgó la tierra y destruyó todo ser viviente y solamente dejó vivos a Noé, a su familia, y un arca donde cabían adentro todos los animales. Muy distinto. La historia de Esther sucede algo parecido. Las versiones infantiles inclusive ponen a Esther muy bella, y con seguridad que era muy bella, y ganando como una especie de concurso de belleza. Y así es que la describen a los niños, y de pronto hasta nosotros, cuando vemos esas figuras, creemos que es de esa manera. Vamos a ver qué dicen los versículos 8 en adelante. Sucedió pues que cuando se divulgó el mandamiento y decreto del rey, lo que les dije ahora, que se iba a formar como una especie de mandamiento y decreto, había reunido a muchas doncellas en Susa, residencia real, a cargo de Hegai. Esther también fue llevada a la casa del rey, al cuidado de Hegai, guarda de las mujeres. Y la doncella agradó
agradó y halló gracia delante de él, por lo que hizo darle prontamente atavíos y alimentos, y le dio también 7 doncellas especiales de la casa del rey, y la llevó con sus doncellas a lo mejor de la casa de las mujeres. Esther no declaró cuál era su pueblo ni su parentela, porque Mardoqueo le había mandado que no lo declarase. Y esto es muy importante, ya después veremos para qué nos va a servir esto, y por qué lo negaron, y por qué no querían que se supiera esto. Y cada día Mardoqueo se paseaba delante del patio de la casa de las mujeres para saber cómo le iba a Esther, para saber cómo le trataban, y cuando llegaba el tiempo de cada una de las doncellas para venir al rey Asuero, después de haber estado 12 meses conforme a la ley acerca de las mujeres, pues así se cumplía el tiempo de sus atavíos, esto es, 6 meses con óleo de mirra y 6 meses con perfumes aromáticos y afeites de mujeres. Esos afeites eran una especie de ungüentos, eran una especie de aceites que le ungían la piel y los cabellos. Versículo 13. Entonces la doncella venía hacia el rey, todo lo que ella pedía se lo daba para venir ataviada con ello desde la casa de las mujeres hasta la casa del rey. Ella venía por la tarde y a la mañana siguiente volvía a la casa segunda de las mujeres, al cargo de Saagás, eunuco del rey, guarda de las concubinas. No venía más al rey, salvo si el rey la quería y era llamada por su nombre. Cuando le llegó a Esther, hija de Abihail, tío de Mardoqueo, quien la había tomado por hija, el tiempo de venir al rey, ninguna cosa procuró, sino lo que dijo Hegai, eunuco del rey, guarda de las mujeres, y ganaba Esther favor de todos los que la veían. Fue pues Esther llevada al rey Asuero en su casa real en el mes 10º, que es el mes de Tebet, en el año 7º de su reinado. Recuerden que el capítulo 1, nosotros empezamos en el capítulo 1, versículo 3, habla del tercer periodo de su reinado, y aquí estamos hablando del 7º año de su reinado. Ha pasado un tiempo en ese capítulo 1 y entre el capítulo 1 y el capítulo 2, y el rey amó a Esther más que todas las otras mujeres, y halló ella gracia y benevolencia delante de él más que todas las demás mujeres, y puso la corona real en su cabeza y la hizo reina en lugar de Vasti. Hizo luego el rey un gran banquete a todos los príncipes y siervos, el banquete de Esther, y disminuyó tributos a las provincias, e hizo y dio mercedes conforme a la generosidad real. ¿Será este un concurso de belleza? Vamos a ir poco a poco. Habían reunido mujeres, entre ellas estaba Esther. Esther fue llevada y halló gracia delante de aquel que estaba encargado de esa casa de las mujeres. Y de repente dice que se le da prontamente alimentos y atavíos, inclusive se le dan 7 mujeres y la ponen en un lugar especial dentro de la casa de las mujeres. Nos dice además un detalle muy importante, dice, ocultó su identidad porque Mardoqueo le dijo que no dijera cuál era su parentela, de qué nacionalidad era, y esto era importante. Esto va a ser muy importante en la historia conforme se va desarrollando. Quizás algunos dicen por el tema del racismo étnico, pero podría ser otra razón importante. Él le dijo, no descubras tu identidad, no descubras que eres judía. Pero esto implicaba otra cosa, comer fuera de lo que le pusieran sin llevar una dieta específica. Para ella esto era muy difícil, porque recuerden que la ley judía prohibía o tenía que comer de determinada manera, y esa dieta específica no podía llevarla. Ella tenía que actuar como si fuera de haber nacido en Persia o haber nacido en uno de esos lugares. Se tenía que adaptar. Se tenía que adaptar a lo que estaba sucediendo en su casa. Esto iba en contra de sus principios, esto iba en contra de lo que ella quería. Así que ese tal reinado, esa tal escogencia de la reina era algo duro, algo difícil por lo que ella estaba pasando. Y vemos a Mardoqueo preocupado, cada día iba y veía a ver cómo estaba, veía cómo la estaban tratando. Tenía un cuidado especial por ella en medio de todo lo que estaba pasando. Pero luego nos damos cuenta de lo que sucede. Cuando una mujer
pasaba 12 meses, el tiempo, dice, pues recibía tratos muy especiales. ¿Por qué un año? ¿Por qué 12 meses? Bueno, implicaba que si venía embarazada no le iban a echar la culpa al rey. Por eso la dejaban tanto tiempo, para que ella demostrase que no estaban embarazada y para que la fueran preparando. También había tratamientos de belleza. Y esa frase importante que dice ahí, de venir a él. De venir a él es importante y no es otra cosa sino una descripción de un encuentro sexual. De hecho, en segundo libro de Samuel, capítulo 11, versículo 3, cuando David manda llamar a Betsabé, ¿recuerdan esa historia? La de Betsabé, dice que vino a él, y no es otra cosa sino la descripción de un encuentro sexual. 12 meses de tratamiento, con aromas, con una alimentación especial para ese encuentro, para una noche con el rey, y después de ese momento se convertiría en una concubina. Solo la llamaban para su placer. Las concubinas no se podían casar, las concubinas no podían tener familia, las concubinas no tenían ningún futuro. Su único futuro era que en algún momento el rey las volviera a llamar. Y nos empezamos a dar cuenta de que esto no era ningún concurso de belleza como hemos hablado hace un momento, sino que era un ambiente de abuso, de destrucción, de separación. Esas mujeres eran arrancadas de sus familias y, si se dan cuenta, dice que fueron llevadas. Inclusive Esther dice que fue llevada a la casa. Ella no fue voluntariamente, sino que fue llevada. Es la misma frase que se utiliza al principio cuando dice que fueron llevados de Judá a Babilonia por el rey Nabucodonosor. Así que esas mujeres eran arrancadas de los brazos de sus familias, de sus padres, eran arrancadas de todo su entorno. Entonces ustedes se alcanzan a imaginar esta infamia. Esto era una infamia. Familias intentando de pronto ocultar sus hijas jóvenes, mintiendo quizás de su existencia, casándolas inmediatamente para que no fueran clasificadas como vírgenes de buen parecer, hermosas. Para ellas, imagínense, se les negaba el futuro. Para ellas no había un matrimonio, para ellas no había una relación duradera, para ellas no había una relación de amor, para ellas no había respeto, para ellas no había honor, se les negaba la familia, hijos, nietos, las generaciones se interrumpían, se destruían a través de todo esto, y todo a manos de este malvado rey. Este rey, digamos que invertía o gastaba extravagantemente en las preparaciones para una sola noche. Incluso que ellas podían pedir lo que fuera. Se imaginan la presión que tenían de estas niñas, de estas vírgenes, para agradar al rey, para evitar que se convirtieran solamente en una especie de concubinas sin futuro. Para intentar agradarlos se les proporcionaban vestidos, joyas, alimentos. Incluso algunos comentaristas dicen que inclusive afrodisíacos. Dependían de este tipo de ambiente, obviamente de su belleza, pero incluso de su desempeño sexual. Y si el rey la quería, entonces la mandaba a llamar de nuevo. Y eso eran terribles palabras. Con eso termina la frase, para hablar del destino de cientos de mujeres traídas de todas las provincias, todas mujeres jóvenes y bellas. La semana pasada, el decreto que se dio tenía que ver también con algo de la familia. Les voy a recordar. Cuando Vasti negó ir al rey, Memucán saltó y dijo: no puede ser, esto lo van a hacer las otras mujeres, se van a negar a sus hombres, no les van a obedecer, hagamos un decreto para que las mujeres obedezcan a los hombres, ¿se acuerdan? Y parecía como que Memucán quería que esto no generase problemas familiares. Este nuevo decreto está destruyendo las familias. El del capítulo 1, digamos que está colocando un orden en las familias, y este decreto lo que está es destruyendo familias, pueblos, está destruyendo ciudades, porque esas mujeres eran tomadas de ahí, destruyendo hogares, todo por el placer de un hombre. Este no es un concurso de belleza, y creo que estamos de acuerdo en eso. Esto es un crimen, esto es algo terrible, es un ambiente de abuso. Y ahí está Esther, ahí está Esther.
Entonces surge la pregunta, o sea, nos tenemos que preguntar, acabé de hacer una descripción terrible, cómo sacaban estas mujeres de cada provincia, cómo se las llevaban ante estos hombres, cómo las preparaban durante meses enteros para una sola noche delante del rey. Y nos podemos preguntar, ¿cómo está Esther ahí en medio de todo esto? ¿Por qué está Esther en medio de todo esto? Pero conforme se va presentando esto, Esther está, digamos que, adquiriendo cierta situación que más adelante nosotros vamos a aprovechar. Y se nos menciona y nos dice que es Esther, la hija de Abihail e hija adoptada de Mardoqueo. Eso se repite, y se repite porque es importante, porque Mardoqueo la adoptó. Son estos detalles del escritor que nos está tratando de decir y para hacernos saber que ella no ha sido despojada de su identidad. Si lo repites porque nos está llevando a esa conclusión, no ha sido despojada de su identidad. Sigue siendo la hija de Abihail e hija adoptada de Mardoqueo. Su identidad está escondida porque Mardoqueo le pidió que no la revelara, pero ella sigue siendo la hija adoptada de Mardoqueo. Y conforme hemos visto, de repente Esther halló gracia con Hegai. De repente, como por casualidad, como si eso no estuviera organizado. Y la trató completamente distinto. Hegai incluso le da una comitiva de mujeres, la pone en un sector especial, en un área especial. ¡Qué casualidad! No, también otra casualidad, no solamente eso. Hegai le dice que va a hacer, le dice inclusive a Hegai qué es lo que tiene que hacer cuando vaya donde el rey. Y pareciera que Hegai, conociendo al rey, sabía que Esther podía ganarse el favor de él, y así lo hizo. Pero incluso antes de ir con el rey, dice el verso 15 que ganaba favor de todos los que la veían. Ganaba favor de una manera especial, de una manera providencial, y la hizo reina en lugar de Vasti. Y de repente te das cuenta y dices, ¿cómo llegó a ese momento? ¿Qué pasó? Y es que en un ambiente así podríamos decir que qué coincidencia que sucediera todo esto para Esther, y creo que no es así. Y es aquí donde empezamos nosotros a ver y a tratar esa intervención pasiva de Dios en su vida. Es Dios el que está detrás. Es Dios el que hace hallar gracia delante de Hegai y tener un trato distinto. Es Dios el que le hace tener esa gracia delante de todos. Es Dios el que le hace que tenga gracia delante de este rey. Un comentarista dice, esto es importante, dice así: la narrativa no sugiere que el cuidado de Dios por su pueblo signifique evitar dolor y sufrimiento, porque nadie escogería lo que ella está viviendo, pero la narrativa indica que incluso en situaciones desalentadoras el cuidado providencial de Dios está presente. Dios está actuando detrás, está tras bambalinas. Dios es el que hace que tenga gracia delante de todos, delante del rey. Dios es el que hace que todos estos sucesos pasen para tener un desenlace cuando lo veamos por allá en ese capítulo 10. Está actuando Dios. Promete que aquel que hace su prioridad a Dios no resbalará, y ahí está Esther. Sin duda, creemos que está siendo cuidada. Recordemos el evento de Sara. Recuerdes que Abraham entregó a Sara al faraón y faraón se la llevó al harén, y esto es muy parecido. ¿Y qué hizo Dios? Dios protegió a Sara, y Dios está protegiendo también en este momento a Esther. Y un hombre escribió lo siguiente, yo pienso que más de uno lo va a ubicar. Miren lo que dice un hombre: Dios hace según su voluntad en el ejército del cielo y en los habitantes de la tierra, y no hay quien detenga su mano y le diga, ¿qué haces? Dios es soberano, Dios está en control incluso de esta situación, y ha llevado a Esther a esta manera. Y bueno, ¿quién fue el que escribió esto? Seguro la gente podrá pensar, ¿eso fue un judío? No, lo escribió Nabucodonosor, el rey de Babilonia. Él dijo estas